hablar entre los dos, pero llegó un momento que el gran enemigo de Dios, ¿cierto? Esta serpiente que aparece en el capítulo 3 empieza a tentar, pero cómo te tienta es dos cosas, es la mirada a este fruto, pero más profundo que eso es la desconfianza de que Dios realmente es bueno y que te está como cortando las alas. Lo externo, el aprender a comportarte en ciertos momentos, no es una renovación del corazón. Y lo que Jesús nos invita a una renovación del corazón. Familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast. Qué rico que estén acá con nosotros, acompañándonos en estas conversaciones y en este momento de dialogar, que como siempre anhelamos que esto sea la invitación, sea el comienzo de conversaciones muy buenas en su hogar y en su entorno. Hoy día, ya para entrar en materia y seguir con esta gran serie, nos acompaña nuestro pastor Gabriel. Ahí, pastor, si quiere saludar a los que nos ven y escuchan. Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno estar compartiendo. Probablemente mitad de semana para muchos ahí viendo esto antes de su grupo de conexión, que es un poco el objetivo que hacemos esta conversación. No, buenísimo. De hecho, muchos chicos están ahí atentos a cuando salga el podcast. Siempre, por lo menos nos han llegado quejas de, oye, ¿dónde está el podcast? Pero sí se agradece que pueda ser parte de su estudio. Principalmente esta es la misión del podcast, que sea un complementario a su estudio, en su lectura. Siempre le decimos ahí en el grupo, si no alcanzaste a leerlo, puedes alcanzar a escuchar el podcast, o aún más puedes alcanzar a escuchar la previa, que también es el origen de todo esto. Hoy día, ya para entrar en materia y continuando un poco con la idea de la semana pasada, de este control un poco de deseos, un control de situaciones que nos suceden, entramos a un tema bastante interesante. Y por ahí salieron ideas muy lindas como el tema del matrimonio. Yo sé que vamos a hablar sobre el tema de la lujuria, el deseo, pero también hay algo muy lindo de la constitución del matrimonio y el versus un poco de lo que sucede en este mandamiento. La gente hoy día está decidiendo casarse menos, en mucho sentido, encontrando que esta idea de Dios, del matrimonio, de que dejas a tu padre y a tu madre, te unes y te conviertes en una sola carne, como hay una unión física y espiritual. Ese es como la profundidad de esto. Y el Génesis nos habla mucho de lo hermoso que era, de que ellos estaban completamente desnudos, que no sentían vergüenza, que estaban en un paraíso, así como en un lugar increíble, ¿cierto? Y el matrimonio y la sexualidad son los grandes regalos de Dios para nosotros. Y no es una sorpresa que ambas cosas estén bajo un ataque constante también del enemigo de Dios, que aparece también ahí en el tercer capítulo ya aparece, ¿cierto? Entonces tenemos estos regalos gloriosos de Dios que tienen que ver con el deseo, con el placer, y no son malos, pero tenemos el enemigo de Dios intentando atacar los dos frentes. El matrimonio, que es la base del hogar, pero además de eso es algo en sí mismo, es un reflejo de cómo es el amor de Jesús por la iglesia. Entonces hay mucho ahí que uno dice con razón, hay tantos matrimonios que pasan por dificultades, atacados por todos los frentes, y con razón, ¿cierto? El tema de la sexualidad también está fuera de control, ¿cierto? Porque es un regalo muy lindo de Dios, pero es muy poderoso. El libro de Proverbios habla en algún sentido de como si tratáis de llevar brasas acá, ¿cierto? En tu ropa, te hay que quemar. Exacto. Entonces es un regalo, no es malo, es poderoso. Exacto. No, buenísimo. De hecho, tomando lo que tú dices, por ahí salieron dentro de los apuntes cómo la cultura ha sido impulsadora de esta idea de desconstruir, de anular un poco la idea del matrimonio, y cómo ha sido impulsado o cómo hemos sido atacados, por decir una frase, por distintas áreas y cada vez como más profundo. Por ende, este mandamiento, aunque sea uno de los clásicos, algo así quizás más
que siempre se habla en broma o en distintas situaciones, es uno de los más importantes, creo yo, sobre todo hoy dentro de nuestra cultura. Como tú bien decías, el matrimonio es un reflejo del carácter de Dios y del favor de Dios. Y si nosotros cultivamos eso y nos mantenemos constantemente en cuidado de eso, estaríamos reflejando una fortaleza y algo muy importante para nuestra iglesia y nuestra cultura también. Bueno, sin adelantarnos un poco, yo sé que esta fue como la intro más del tema, por así decirlo, pero volviendo quizá un poquito al origen un poco del mandamiento, donde nace, del por qué nace, el contexto como histórico que estaba viviendo el pueblo en ese momento, era bastante duro y por ahí salían, o sea, se mencionaron por ahí en el texto que me impactó mucho, que es como que cuando se menciona si un ojo te hace pecar, arráncatelo. Como que si alguna parte de tu cuerpo es de chao, por así decirlo. Pero claro, ese no es el punto. Pero así de importante creo que es la idea de este mandamiento. Sí. Y en ese momento histórico el pueblo estaba viviendo por algo muy trascendental de cómo era el relacionamiento, o sea, la percepción de la mujer y la percepción del hombre. Y cuando se lanza este mandamiento es como son iguales. Claro, tiene mucho... A ver, ellos venían en un tiempo cultural donde la mujer no tenía valor como individuo, ¿cierto? Entonces era casi un objeto. Una comodidad, ¿cierto? Y al ser un objeto muy fácil también convertir eso en algo como equivocado desde la perspectiva sexual y todo eso. Y por otro lado era como, ya, ok, no cometas adulterio, pero era como culturalmente, según lo que he leído, estudiado, era como común y un poco normal que el hombre pudiera ir y, no sé, pues como ir a hacer negocios, y la prostitución era como un negocio también como que era parte de, o sea, si tú viajabas era como medio pensado que estaba ok ese concepto. Pero para la mujer no. Y siempre un riesgo tremendo, ¿cierto? Claro. Entonces incluso tenemos en el libro de Juan un momento que a Jesús le traen una mujer sorprendida en adulterio. ¿Y dónde está el hombre? No está. Claro. ¿Por qué? Porque probablemente por un lado era una trampa y por otro lado porque así era el corazón, pues, de estas personas, de la ley, de lo que te decía un par de semanas atrás, siempre intentando hacer lo mínimo, no viéndolo como una bendición y algo que te va realmente como permitir tener una vida mucho más plena, sino verlo como una carga, como una cadena, ¿cierto? Entonces, eso hace, y claro, no estamos saltando de Éxodo 20:14 a Mateo 5, 27 y 28. El pasaje del Sermón del Monte tiene mucha relación, tanto el de la semana pasada, con el tema de no matarás, ¿cierto? De que tienes que honrar la vida, que nos dice, ya, ok, no sé, este mandamiento de no matar, tú piensas que está fácil, porque al menos nunca tienes la intención de matar a alguien, ¿cierto? Como a sangre fría, por decir así. Pero ahí te dice, no, ojo con esto, porque si tú vas un paso antes, el odio, el rencor, el desprecio, ¿cierto? Ya son formas de matar a personas y además son el efecto dominó. O sea, si no llegas a odiar a alguien, nunca vas a querer matarlo. Exacto. Si no desprecias a alguien, Entonces, la misma lógica pasa en el pasaje de hoy día cuando Jesús lo separa, ¿cierto? Sermón del monte, Moisés está en el monte o la gran montaña, ¿cierto? Hay similitudes. Moisés el gran líder, Jesús el líder total, ¿cierto? Ya viniendo a dar, no a anular la ley, sino que a darle cumplimiento. Y me encanta eso, porque en el fondo Jesús aquí está diciendo, ustedes pensaban que este mandamiento era como más, no sé, como un poco que la mujer no cometiera adulterio, que el hombre estaba un poco más libre. Claro, hay que ir entendiendo históricamente cómo la gente veía y entendía las cosas. Pero ya 2000 años atrás Jesús está diciendo, no es así. Exacto. Y
ojo que el que mira de forma inadecuada como un objeto, como un deseo, ¿cierto?, sexual inapropiado, el que lo mira de esa forma, ya está cometiendo adulterio en su corazón. Entonces, como lo encuentro espectacular, porque Jesús está obligando a los hombres que tenían cierto privilegio en muchos sentidos a decir, en realidad, ustedes son mayor problema en esta esfera. Y es así. Y imagínate la industria de la pornografía hoy día es una de las industrias más lucrativas del mundo. Y es no querer estar en un compromiso de pacto, un amor relacional, y es querer como saciarte sin entregar nada. Y te deja completamente vacío, es adictivo, cada vez las personas sienten que tienen que ir por más, ¿cierto? Y bueno, hay estudios que muestran que te empieza a desconfigurar del cerebro. Sí, es brutal cómo afecta en la psicología del hombre y también en el comportamiento, porque por ahí hace un tiempo leía sobre este tema y hablaban de que entre más consumían, la persona se volvía más hacia adentro, menos desarrollo social, era más introvertida, no sé si introvertida la palabra, pero le costaba el relacionamiento con las personas en lo social, entonces el problema es muy grande. Pero bueno, de hecho, ojo, solo para cerrar, hoy, por el acceso, por la forma, por la cultura, no es un problema solo de hombres. Hay que decirlo, o sea, no quiero... Solo que es espectacular lo que hace Jesús, porque le da valor a la mujer, confronta a los hombres y nos dice, espera un estándar mucho más alto de toda la comunidad de fe. Sí, de hecho, dentro de los apuntes tenía esta idea de que el deseo fue diseñado para buscar la santidad. Hay algo bueno, el origen no es que, porque en todos estos momentos quizás se puede entender que desear está malo, en deseo esto, pero el origen de desear no es lo malo, nosotros lo hemos malinterpretado o lo hemos desviado. De hecho, el placer, porque el deseo igual tiene que ver con el placer, y el placer es un regalo de Dios. Claro. O sea, ¿por qué cuando cocinamos un plato espectacular, ¿cierto? ¿Cuántos sabores? ¿Cuántos? Sí, podría haber dos sabores, salado y dulce. ¿Cachai? Pero Dios es un Dios bueno, un Dios creativo, un Dios de amor, como wow, aquí tienes todo esto. Al final es como el ser humano distorsiona lo que nos ha llegado por regalo. Y solo complementando la idea, era como, no fuimos creados para desear lo prohibido, sino para anhelar la santidad y deleitarnos en ella. El problema no es desear, sino a quién dirigimos ese deseo. Y eso estuvo brutal en el sentido de que, uno, me habla de lo frágiles que somos, de lo poco comprensivo que somos con los regalos de Dios, lo fácil de distorsión, la facilidad de distorsionar las cosas y también la facilidad que tenemos como seres humanos que agentes externos entren en nuestro corazón y desvíen lo que somos, o lo que creemos o lo que anhelamos. Entonces, es interesante y tomando un poquito quizás lo que se había conversado en el podcast anterior y esta idea de cómo nosotros, el ser humano, y a través de estos regalos, de estas 10 palabras, podemos ir internalizando y orientando nuestros deseos, nuestros impulsos para un mayor florecer, para una mejor vida espiritual y no quedarnos ahí en la banca. Porque me gustó mucho el ejemplo que diste de que, claro, pueden ser mandamientos que uno dice, ya, la solución fácil es quedarme en la casa y como que aquí en mi casita en pandemia no voy a hacer nada. Y me quedo cerquita de mi esposa y ahí quedo. O si me quedo en la casa no voy a matar a nadie. Entonces, es aún más que eso. Es mucho más. Y de hecho, la pandemia fue el tiempo donde quizás se generó más violencia intrafamiliar, más rompimientos de matrimonio. Porque, claro, lo externo, el aprender a comportarte en ciertos momentos, no es una renovación del corazón. Y lo que Jesús nos invita a una renovación del corazón. Totalmente. Me gusta lo que dijo C.S. Lewis, que lo cito muchas veces, en muchas, como uno de los grandes pensadores más modernos. Y él dijo, no es que deseamos mucho o muy profundamente, es que nos conformamos con muy poco. Él decía como que jugamos un poco con la bebida, como el alcohol y la sexualidad,
Y él dice, o sea, si entendieras lo que Dios te ofrece, es como que Dios te ofrece vacaciones en la playa y tú estás en tu pasaje manguereándote y jugando con barro como un niño, porque no tienes la capacidad de ver la grandeza de lo que Dios tiene para nosotros. Sí, yo eso lo encuentro como muy potente. Muy potente. El regalo de la sexualidad en el matrimonio es maravilloso y es como que wow, estás viviendo una luna de miel constante, ¿cierto? O sea, la vida, yo entiendo, tiene momentos, pero así debe sentirse el matrimonio, como algo pleno, como algo como muy... Yo animo a todas las personas jóvenes que están en una relación ya seria, ¿cierto? Yo les animo siempre, consideren el matrimonio antes. No esperen un montón de años, no hagan patrones fuera como de la voluntad de Dios, ¿cierto? Es súper importante. Porque solamente quieres priorizar algo económico. O sea, busca, confía, toma pasos de fe y disfruta de este regalo dentro del contexto de lo que Dios nos ofrece. Totalmente. De hecho, o sea, muy levemente, no estandaricemos, no le pongamos estándares al matrimonio. A mí me pasó mucho, y a amigos le pasa mucho, que condicionamos el matrimonio a ciertas cosas, a obtención de ciertas cosas, cuando debería ser todo lo contrario. Lo primero el matrimonio, y después uno va construyendo, y eso es muy lindo. Y quizás para ir cerrando la idea y ir cerrando ya el podcast, me quedo mucho con la idea de que o me gustó mucho de cómo se planteó, de que normalmente entendemos el hecho de no hacer tal cosa. En este caso, no desear, el tema de la lujuria, a dónde enfocamos todo esto, cómo combatirlo. Entendemos fácilmente, no haces esto y no lo harás. Pero me gustó el versus de que por qué no hay que hacerlo y cómo al no hacerlo florece esta idea del matrimonio y esta idea de santidad, esta idea del carácter de Dios y todo lo bueno que implica. Como a lo que voy es que no solo se habla de prohibiciones, sino que se habla también de la bendición que hay al entender esto y cómo tu vida puede florecer. Y en eso cómo el matrimonio tiene tanta relevancia y es tan importante en nuestra fe y en nuestra cultura de cristiano. Total. Y siento que es importante como recalcar, así como si vamos al origen y vemos que Dios nos regaló esto, que Él vio que el hombre estaba solo y hizo que fueran una unión así espectacular entre los dos. Pero llegó un momento que el gran enemigo de Dios, ¿cierto? Esta serpiente que aparece en el capítulo 3, empieza a tentar, pero ¿cómo te tienta? Es dos cosas, es la mirada a este fruto, pero más profundo que eso es la desconfianza de que Dios realmente es bueno y que te está como cortando las alas. Entonces yo creo que ahí tenemos que ser muy cuidadosos como cristianos. O sea, yo les digo, yo he escuchado diferentes cosas, he tenido que aconsejar hombres, mujeres. O sea, ustedes construyan algo lindo de ustedes como matrimonio. O sea, apártense, busquen tiempo, ¿cierto? Yo he escuchado lamentablemente así como gente que, por ejemplo, como que utiliza así como películas subidas de tono o pornografía derechamente para entrar en como querer tener relaciones y es como, no, o sea, eso es mirar, ¿cierto? Esta fruta, está prohibido, es sentir que ustedes no son suficientes porque quizás, no sé, físicamente no estás cómodo, o sea, nunca vas a ser pleno si estás como mirando otra cosa y convirtiendo en un objeto incluso a tu esposa para satisfacer tu necesidad solo desde una perspectiva muy egoísta, porque ahí se transforma como en algo muy como parecido a la pornografía, no es una intimidad espectacular, juntos, amarse, disfrutar y todo eso, es algo como que ya se tornó egoísta y no pleno, ¿cierto? Y entonces las personas que lamentablemente que ven pornografía o que hacen, ¿cierto? Ven incluso películas que te muestran algo que es totalmente irreal. Claro, después se encuentran en su matrimonio y como ni un brillo, ¿cachai?
pusiste una expectativa de Hollywood y con la luz perfecta y con... O sea, igual hay que tener mucho cuidado de lo que uno mira, de lo que, ¿cierto? Cómo uno lo termina absorbiendo. Sí, totalmente. Para darle corte igual y decir, ¿sabéis qué? Esa fruta que se ve buena de afuera en realidad va a ser muy destructiva. Estoy escuchando la misma voz que me está diciendo en verdad. Sí. Y ahí viene la lujuria, viene mirar lo que no es correcto. Y matrimonios quebrantados, ¿cierto? Que, ojo, que para terminar, quizás un buen punto, Dios puede restaurar las cosas. Y Dios te puede ayudar a salir también de la pornografía. Dios puede ayudar que tu matrimonio vuelva a florecer, pero hay que tomar decisiones muy drásticas, muy importantes, y anular esas voces de la serpiente, del tentador, de esa fruta prohibida, y entender que el deseo y el matrimonio y la sexualidad son grandes regalos de Dios. Entonces intentar recuperarlos para el bien de ti, de tu familia, de tu matrimonio. Y para los jóvenes que no están casados, este mensaje aplica. Sí, totalmente. Empieza a prepararte para una vida plena, ¿cierto? No caigas en estas trampas de la pornografía, de lo que pueden hacer, después tus expectativas van a estar súper distorsionadas, ¿cierto? Vas a vivir en un mundo que no es real, y en vez de esperar, de confiar en Dios, de ver las personas a tu alrededor como personas, y acá en la iglesia, la comunidad de los santos, de no estar mirando con malos ojos a otras personas en la iglesia. O sea, este es un temazo. Es temazo, y creo que es para otro podcast, en el sentido de porque parte del mandamiento o de lo que hemos conversado aplica para todos, independiente si estás casado o estás soltero. Y creo que hoy día abordamos un tema bastante bueno, contundente, pero también implica otra área que fácilmente daría para otro podcast, otra prédica incluso, en el sentido de cómo abordar estos temas. Y solo para ir cerrando, me gustó lo que dijiste de cómo la iglesia es relevante en todo esto, que la parte importante de la iglesia como comunidad, comunidad de fe, en el sentido donde no es que la iglesia tenga la solución, pero sí la iglesia va a encontrar el respaldo, el apoyo necesario para enfrentar estas circunstancias. Porque la iglesia va a encontrar personas donde quizás van un escalón más arriba, en el cual puedes buscar ayuda, puedes aconsejar, o sea, puedes buscar buen consejo y puedes recibir palabras. Incluso esto mismo no lo encontraría hablando en Instagram o en cualquier otra plataforma. La iglesia se encarga de mantener a la raya o mantener bien vigente lo que es la palabra de Dios y cómo eso enfrenta hoy en día la cultura. Así que, buenísimo. Ya para ir terminando, familia, gracias por acompañarnos. Ha sido un muy buen podcast. Creo que quedan muchas cosas por las cuales conversar, por las cuales dialogar. Es un tema muy profundo, harto que darle vuelta, pero lo animamos y lo incentivamos que la conversa continúe en sus grupos de conexión y donde estén, incluso en sus hogares o trabajo. Es un tema bastante bueno, así que eso, pastor, si quiere despedirse ahí, palabras al cierre. Animarles, ¿no? Nosotros queremos ser una iglesia que promueve el matrimonio, la familia, pero queremos promoverlo desde una mirada bíblica y desde esta idea de que las familias puedan florecer, los matrimonios pueden florecer. De verdad que si le crees a Dios y aplicas estas cosas, no desde un corazón así como legalista, sino que de un corazón como de que Dios es el que da los buenos regalos y yo quiero recibirlos de la mejor forma, tu vida va a ser increíble. Y vemos muchos matrimonios jóvenes que están pasando por un tiempo lindo, y nosotros seguimos diciendo, o sea, eso es parte de ser portadores de la imagen de Dios. Totalmente. Él dijo así como multiplíquense, sean fructíferos, ¿cierto? Hagan de esto algo increíble. Yo como que Él nos da toda la materia prima, ¿cierto? Para construir familias que van a, matrimonios y familias que van a representar el reino de Dios acá. Entonces, al final es mucho más profundo que quizás simplemente un tema sexual. Totalmente. Buenísimo. Muchas gracias. Y bueno, familia, nos estamos viendo entonces en el siguiente podcast. Nos vemos. Bendiciones.